Te damos gracias por la oportunidad que nos das de cerrar una semana más de estudios de tu palabra, porque sabemos que tú, pese a todas las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir, todas las cosas que nos acontecen en salud, en enfermedad, en situaciones familiares, en situaciones matrimoniales, en situaciones de las que tú conoces, pero aún así tú nos pones ese corazón y ese querer como el hacer para poder seguir aprendiendo más de tu palabra, y tú eres el que nos da ese querer como el hacer y un corazón dispuesto que queremos que siga nuestro corazón ardiendo por anhelo ferviente de conocerte, porque entre más te conocemos, más te ponemos por encima de cualquier circunstancia, porque tú eres lo más importante para nosotros. Y como decía el salmista, ¿a quién quiero yo en la tierra y en los cielos? No quiero nada si no estás tú, si no eres tú. Ayúdanos a seguir aumentando este amor al conocerte, que está por encima de todas las cosas que nos rodean, incluso de nuestra propia familia, porque tú eres infinitamente mucho más, infinitamente más, y que siempre nuestro concepto que tengamos de ti crezca, crezca y crezca, y de esta manera podamos descansar completamente en tu grandeza y en tu poder, sabiendo que tú eres Dios, el Dios de la creación, el Dios, el Rey de Reyes, y el único Dios soberano que merece toda gloria y toda honra. Ponemos en tus manos este estudio, que nos sigas edificando a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos esta noche. Amén. Bueno, quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Tú de dónde te fortaleces? ¿Dónde buscas tu fortaleza, tu valentía para afrontar las situaciones de la vida? Es muy triste que a veces no entendemos la importancia de no solamente conocer la palabra de Dios, sino creer y vivir la palabra de Dios. Y entonces puede que te prives de muchas bendiciones que conlleva creer, confiar y obedecer la palabra de Dios. Porque a veces queremos esas bendiciones, pero las queremos a nuestra manera, bajo nuestras reglas, y no como Dios lo dice. A veces hay compromiso aparentemente con la palabra de Dios, pero cuando vienen las situaciones, nuestra fortaleza se desmorona, pensamos que somos fuertes en el Señor, que somos valientes en el Señor, pero pues se derrumba, nos desmoronamos como un polvorón. Y eso nos hace pensar y nos hace entender que aunque sabemos y conocemos de la palabra de Dios, a veces sigue habiendo incredulidad, falta de discernimiento, incluso debilidad espiritual. ¿Y todo por qué? Porque a veces no entendemos correctamente la palabra, no la creemos, no confiamos en la Biblia, y por eso muchas veces somos débiles, muchas veces no tenemos fortaleza, no tenemos consuelo, no hay gozo en nuestro corazón, no hay contentamiento, porque tristemente, aunque duela admitirlo, a veces está puesto en las cosas externas o en las personas, familia, amigos, pero no está ahí donde vamos a encontrar la fortaleza y la valentía para vivir la vida cristiana, que no es algo fácil. Por eso Jesús habla del camino angosto y el camino amplio. Y la pregunta entonces también sería, ¿vives y actúas en tus propias fuerzas? Si vamos al Antiguo Testamento, recordando un poco, el Antiguo Testamento, si tú lo has escudriñado en algún momento, y si no, pues tienes que estudiarlo completo, leerlo completo, está repleto de historias de gente del pueblo que se olvidó de Dios y de su palabra y sufrió muchas consecuencias terribles. Tú tienes que entender que si eres una cristiana o un cristiano, la palabra de Dios, el sometimiento y la obediencia a la palabra es lo que te tiene que mantener vivo o viva. Y es ahí donde vas a encontrar la fuerza, la valentía, el consuelo, el gozo, pero solamente si confías y obedeces lo que dice la palabra de Dios. El simple conocimiento intelectual no te va a dar eso. No te da fuerza, no te da valentía, no te da consuelo. Por eso es importante
que no descuidemos esto, porque si no, vamos a seguir sufriendo consecuencias desagradables en nuestra vida. Hoy vamos a iniciar nuestro estudio con el libro de Josué. Vamos a ver ahí una cita importante de Josué, pero antes que lleguemos a esa cita, vamos a recapitular un poquito lo que viene atrás en el contexto de hasta llegar a Josué. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham, que iba a bendecir todas las naciones de la tierra? Génesis 12, 1, 3. Ahí está en Génesis 12, 1, 3. Y luego ese pacto fue transmitido ¿a quién? A Isaac, a Jacob, y de ahí se desprendieron los dos hijos de Jacob, que fue el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quién nace de esas 12 hijos de Jacob? Un hombre que se llamaba José, el menor en ese momento. ¿Y qué pasó con José? Sus hermanos se pusieron celosos, lo vendieron. Para no ser larga la historia, al final él perdona a sus hermanos y manda a traer a toda su familia. Les dice: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Y él manda a traer a su familia y llegan aproximadamente 70 en total a vivir a Egipto. José les da asilo, ya que José era la mano derecha, por decirlo así, del faraón. Y después ya se sabe la historia, el pueblo empieza a crecer, se muere este faraón que era amigo de José, crece otro, se levanta otro faraón que ya no era tan amigo de José, ve que el pueblo está creciendo y entonces los esclaviza. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues Dios levanta a Moisés y salen 600,000 hombres. Entraron 70 y salen 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. Algunos dicen que ya contando a los niños y las mujeres salen aproximadamente 2 millones ya. Fíjense, de los 12 hijos de Jacob, ya salen 2 millones guiados por Moisés, que fue el líder que levantó Dios. ¿Y a dónde los llevó? Los llevó al monte Sinaí, donde se acuerdan que recibió el pacto, las tablas de la ley. Entonces, para que Dios les mandó a hacer ciertas festividades, en especial panes sin levadura, los tabernáculos, pero especialmente la Pascua, para que ellos nunca se les olvidara que Él los había librado de Egipto. Y luego este pacto mosaico era condicionado porque acuérdense que dependía de su obediencia del pueblo. Y ellos tenían que elegir entre bendición o maldición. Estoy recapitulando un poquito para llegar al tema que vamos a ver. Después de un año, porque estuvieron un año en el monte Sinaí aproximadamente, Dios le ofreció a Israel la oportunidad de entrar en Canaán, pero lo tenían que hacer por fe. Confiando en Él, tenían que confiar en Él para que pudieran ir a conquistar el pueblo cananeo. ¿Y qué pasó? Moisés manda a los espías, resulta que van y dicen que vieron gigantes y que vieron hombres muy poderosos y entonces dudaron de Dios y regresan con Moisés y le dijeron: ¿sabes qué? No vamos a poder, es imposible. Por esa incredulidad, Dios los regresa otra vez y pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Hasta que se muriera esa generación incrédula y creciera otra generación que realmente tomara la nación de Canaán por fe. Ahora, ¿cómo se llamaba el padre de Josué? Ya llegamos hasta Josué, recapitulando un poquito desde Abraham. Nun era un miembro de la tribu de Efraín, que era el padre de Josué. Y Josué, acuérdense que fue el sucesor de Moisés como líder de Israel. ¿Quién escribió el libro de Josué? Sabemos que Josué escribió la mayor parte del libro y fue escrito aproximadamente en el año 1400 y 1370 a.C. 1400
y 1370 antes de Cristo. Entonces, el libro de Josué, ¿de qué trata? Relata la historia de la generación, no la que dudó de Dios, que se murió en los 40 años de desierto, sino en la generación que conquistó la tierra prometida, que él le había prometido. ¿Qué significa Josué? Josué significa Jesús en el griego. Josué significa Jesús en el griego. Todo lo que Israel recibió en la tierra prometida, lo recibió a través de la mano de Josué. Y fíjense, de manera similar todo lo que los creyentes recibimos de Dios en el nuevo pacto, lo recibimos a través de Jesucristo, ¿verdad? Que sería nuestro Josué. Y hoy vamos a ver Josué 1, 6, 9. Nos vamos a basar en ese texto nada más, en esos textos. Josué 1, 6, 9. Y después de haber explicado un poquito del contexto de la carta y todo lo que aconteció anteriormente para llegar a este punto que vamos a ver, el título va a ser ¿Cómo obtener fortaleza y valor en las promesas de Dios? ¿Cómo obtener fortaleza y valor en las promesas de Dios? ¿Cómo tener fortaleza y valor en las promesas de Dios? Y lo vamos a desarrollar en 4 puntos, hermanos. 4 puntos. El primero va a ser el llamado a ser fuerte y valiente. El llamado a ser fuerte y valiente. Y vamos a empezar leyendo Josué 1:6. Recuerden, vamos a ver del 6 al 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Hasta ahí, versículo 6 nada más. Aquí es algo que tenemos que entender. Lo primero, aunque Josué iba a tener la ayuda de Dios, porque si ustedes tienen su Biblia ahí en mano, si se regresan al versículo 2 de Josué 1:2, y al final del versículo 2 dice: yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué les iba a dar? La tierra. Ahí está la primera promesa en el versículo 2. Y luego en el versículo 3 empieza diciendo: yo os he entregado. Ahí está la segunda promesa. Y luego en el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tercera promesa. Y termina el versículo 5: no te dejaré ni te desampararé. ¿Se dan cuenta las promesas que le había dado Dios a Moisés? Ahora, entendiendo que él ya le había dicho esto en estos versículos que acabamos de ver, ¿por qué Dios le dice a Moisés, a Josué, por qué le dice que se esfuerce y que sea valiente? Y esto pareciera que le está diciendo eso porque iba a depender de Josué la conquista, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, la promesa ya estaba hecha. Si te das cuenta, Dios no le dijo que se esforzara y fuera valiente sin antes dejarle bien en claro que Él estaría con él. Y que Él se la había entregado y que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida. Aquí podemos ver que un atributo importante de Dios, hermanos. La soberanía de Dios, pero también al mismo tiempo podemos ver la responsabilidad del hombre. ¿Te das cuenta? Dios ya le había dado todo y le había prometido que Él estaría con él. Pero Josué tenía que responder de alguna manera. Primero, Josué tenía que creerle y tenía que confiar en Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento, en Cristo nos ha dado muchas promesas. También Él nos dijo a nosotros que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. También Él nos dice que nuestra fe vence al mundo, que confiad en mí, yo he vencido al mundo. También Él nos dice
que tenemos mejores promesas y que somos coherederos de la gracia de Dios. Y también Él nos dice que somos fortalecidos en Cristo y muchas otras que les puedo dar. Pero aquí la pregunta sería, ¿le crees y confías en Dios realmente? Eso era lo que estaba pasando aquí con Josué. ¿En qué está basado el mandamiento que le estaban dando a Josué de que se esforzara y que fuera valiente? ¿En qué estaba basado? Bueno, no estaba basado en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y fíjese cómo Pablo lo entendía en Efesios 3:20. Acompáñame, checa ahí Efesios 3:20, fíjate lo que dice. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es aquel? A Dios, a Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, porque a veces pedimos cosas mal, entendemos todo mal, pero Él es mucho más poderoso. Y luego sigue diciendo, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está confiando plenamente en el poderoso, el Dios poderoso, que puede hacer y puede deshacer. Y se acuerdan que hay una cita donde dice que Él puede hablar y declarar las cosas que no son, como si lo fueran, porque Él es Dios. Pablo sabía que todo lo que Pablo hacía era en el poder que Dios actuaba en Pablo. Entonces fíjense, Josué, regresando a nuestro texto, él tenía que creerle y confiar en Dios. Y ya te pregunté si tú realmente le crees y realmente confías en Dios. Y no solamente cuando te está yendo bien, sino cuando estás en tribulación, en angustia, en pruebas. Ahí es donde se ve el carácter del cristiano, la fe del cristiano. Pero también tenía otra cosa que hacer él, aparte de creer y confiar: obedecer a Dios. Eso es lo que tenía que hacer, obedecer a Dios. Porque fíjense cómo le dice ahí en el texto que estamos viendo. Esfuérzate, sé valiente, ya vimos en qué se basaba ese esfuerzo, no en sus fuerzas, sino en las promesas que Dios ya le había dado a él. Y luego dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. ¿A qué padre se está refiriendo? A los que murieron, pero como fueron incrédulos, pues no se los dio. Y ahora le dice que él iba a repartir al pueblo esa heredad. Y escuchen, sin fe, ¿ustedes creen que Josué hubiera podido hacer eso? Sin una fe realmente. Dios ya le había dado la tierra de Canaán. Pero Dios en su gracia y misericordia le iba a permitir a Josué que él participara en esa bendición. ¿Cómo? Pues él tenía que ir a conquistarla. Tenía que hacer algo. Josué parece haber tenido miedo de esta responsabilidad. ¿Y por qué les digo eso? Porque fíjense, en el versículo 6, 7 y 9, fíjate cómo dice, Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente 3 veces, hermanos. 3 veces. Y luego añade, no tengas miedo, no te desanimes, en el versículo 9. Y luego al final del capítulo, el pueblo le dice a Josué lo mismo. En el versículo 18, más adelante, ustedes se dan cuenta, el pueblo le dice, sé fuerte y sé valiente a Josué. Ahí nos podemos dar cuenta que Josué pudo haber tenido miedo. A pesar de lo que debió de ser un agudo sentimiento de incapacidad, Josué no se rajó. Josué tomó el mando. Desde el primer momento demostró que era el hombre del Señor. Y Dios sabía que lo haría bien, por eso le estaba encomendando eso. Hermanos, cuando Dios te pone a prueba, cuando Dios te manda algo, no te manda sin fusil a la guerra, por decirlo de esa manera. Él ya te dotó
y te dio la promesa y te da la fortaleza basada en la palabra, en su confianza en la palabra, para que tú vayas y hagas, obedezcas lo que Él te está mandando, pese a las circunstancias, porque nuestro Dios está por encima de las cosas, de las personas, de las circunstancias. Josué tenía que confiar, tener fe en las promesas de Dios. Tú tienes que confiar y tener fe en las promesas de Dios y sobre esa base actuar. Si Dios te dice, todo lo que te suceda va a ser para tu bien, si eres un cristiano fiel, parafraseándolo, es que así va a ser. Y entonces sobre esa base, tú puedes sobrellevar cualquier otra circunstancia, cualquier situación. Esa era la clave de Pablo. Fíjese, 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10, fíjese lo que dice Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y luego que dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta cuál era la clave del poder de Pablo? ¿Dónde radicaba su valentía, hermanos? ¿Dónde venía su fortaleza, su esfuerzo? En la gracia de Dios que lo había salvado y que después él estaba viviendo, que él estaba confiando en las promesas de su Salvador y se estaba sometiendo a su Salvador, andaba en el Espíritu Santo y por lo tanto él podía obtener las riquezas y las promesas que Dios le había prometido. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, aún por encima de cualquier circunstancia. Tú te estás esforzando en las cosas del reino y estás siendo valiente realmente. Y si realmente te estás esforzando y eres valiente, hombre o mujer, ¿cuál es la fuente? ¿En qué está basado eso? ¿En Dios y en sus promesas? ¿Realmente es o en tus fuerzas propias? ¿Y por eso sufres? ¿Por eso te deprimes? ¿Por eso te estresas? Es fácil que te des cuenta si estás agarrado, afianzado a la roca, si has realmente construido en la roca o estás construyendo en la arena. Es sencillo darte cuenta de eso. Ahora, si no estás haciendo nada, si eres miedoso, estás paralizado, no quieres actuar, ¿qué es lo que te está paralizando? A veces te puedes sentir débil. A veces puedes sentirte sin fuerzas. A veces puedes sentirte hasta cobarde. Y muchas veces quisieras tirar la toalla, ¿no es cierto? En algún servicio, en alguna circunstancia de la vida. Sí. Y no estoy diciendo que sea pecado, que en algún momento te sientas de esa manera, pero no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que cualquier situación que te pueda presentar. A veces quieres entender la Biblia, quieres estudiarla, pero a veces pues te quedas corto a la hora de los trancazos, ¿no? Por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no estamos tomando el consejo de Pablo. Fíjense lo que dijo Pablo en Efesios 6:10. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos. ¿Dónde dice? ¿En quién? ¿En tu dinero? ¿En tu cónyuge? ¿En tus hijos? ¿En que todo te va saliendo bien? ¿En la fama? ¿En tu salud que tengas? No dice eso. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice de tu fuerza, de tus talentos. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender esto bien? Y no solamente entenderlo, sino a la hora de llevarlo, aplicarlo. Dios tiene vastas reservas de fuerza, hermanos. A Él nunca se le acaban las fuerzas. Él es infinito y tú las puedes usar con poder en tu vida cristiana. ¿Y cómo despliegas ese poder, esa fuerza de Dios? A través de tu obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Su fuerza de Dios no va a obrar en ti mientras te sientes pasivamente, se te olvide la palabra de Dios, no confíes en la palabra de Dios. No vas a ser fortalecido o fortalecida,
Y puedes estar pidiendo, como se lo he dicho muchas veces y les he dicho que soy muy reiterativo. Ora por mí para que Dios me fortalezca. Ora por mí para que mi fe no falle. Ora. No, sí, vamos a orar por ti. Pero si tú no andas así como te estoy diciendo en este estudio, no vas a ser bien débil. Cualquier soplidito te va a derrumbar. Cualquier situación sientes que el mundo se te viene encima. ¿Por qué? Porque tu concepto de Dios es muy pequeño, hermano. Es muy pequeño. Fíjense, su poder de Dios va a trabajar cuando tú confías realmente en Él y lo pruebas en tus hechos. Y entonces sales a actuar. Hay veces que puedes hacer algo. Otra vez simplemente te sientas y oras. ¿Verdad? No siempre puedes estar en todo. Tú no tienes control de nada. Pero Dios sí tiene. ¿Qué crees? Dios tiene el control de todo y Él lo puede hacer todo. Josué tenía que hacer eso. Tú puedes decir que confías en Dios, pero a la hora de actuar te paralizas. O a la hora de actuar, actúas pero de acuerdo a tus emociones, a tus sentimientos, a las circunstancias, y no de acuerdo a lo que Dios te está diciendo en la palabra de Dios. Y estás perdiéndote de un privilegio tremendo y de una bendición tan tremenda, hermanos. Estamos en mayor ventaja que Josué, porque recuerden, Josué nada más tenía el puro Pentateuco. Y nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos todo el Nuevo Testamento y actuamos a veces peor que Josué. Ahora, por otro lado, también hay que tener cuidado porque tú pudieras estar actuando y queriendo hacer muchas cosas sin estar dependiendo de Dios. Y lo estás haciendo en tus fuerzas. Y por eso te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a derrotar. Hay que analizar eso. No puedes irte a ningún extremo. Siempre tienes que actuar dependiendo de Él, confiando en Él. Debes confiar en su poder. Ya que estás confiando en su poder, actúas, obedeces. Y aquí quiero derrumbar algunos pensamientos o creencias que podemos tener. Porque a veces hay cristianos que dicen, yo hago todo y Dios no hace nada. Está distante allá. Y tal vez no lo decimos así abiertamente, pero con nuestros hechos lo estamos haciendo. Porque empiezas a sentirte frustrado, enojado, triste, lo que tú quieras. Y eso indirectamente está diciendo, Dios no está haciendo nada. Ya se olvidó de mí. Ya me abandonó. Ese pensamiento está mal. Y también hay otro pensamiento que está mal. Porque hay otros que dicen, yo no hago nada y Dios dejo que Dios haga todo. También eso está mal. Porque Josué estamos viendo que Dios le dio la promesa y él tenía que responder de alguna manera, ¿no? Entonces no se trata de que Dios hace todo y tú nada más te quedas ahí acostado sin hacer nada. Y hay otra cosa que también está mal. Tampoco se trata de yo hago todo lo que puedo, me esfuerzo todo lo que puedo y después Dios me ayuda con lo que no puedo. Eso tampoco está bien, porque no es que yo lo hago en mis fuerzas por un rato, ya cuando sienta que ya no puedo en mis fuerzas, entonces dejo a Dios que Él entre. No. Entonces, ¿cuál es el pensamiento correcto? Debes de estar actuando dependiendo de Él, de su poder todo el tiempo. O sea, los dos juntos. Él te manda, Él te da, y tú actúas de acuerdo a eso, y ahí ves la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre junta. ¿Se dan cuenta? A veces te frustras, a veces te cansas, a veces lloras, a veces te derrumbas, a veces te pones lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque muchas veces te encuentras actuando en tus fuerzas. Y ya dejaste a Dios. Espérame, Dios, yo me encargo y después cuando ya no pueda, no es así. Pablo dependía y actuaba en el poder de Dios todo el tiempo. No hay hombres grandes en la Biblia. No hay hombres poderosos en la Biblia. Hay un Dios poderoso obrando a través de hombres débiles que no tenían la mínima oportunidad de hacer las cosas en sus fuerzas. Entonces tienes que entender redireccionar tu percepción que tienes con respecto a lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que estamos viendo a través de Josué. Tienes que depender de Dios todo el tiempo.
Entonces la clave es que tú confíes por fe, pero una fe viva, una fe que actúa, pero en su poder. ¿En el poder de quién? De Dios. Y entonces confías en Él, y cada vez que confías en Él, a través de ver su poder en las circunstancias, en las oraciones contestadas, en todo lo que está ocurriendo a lo largo de la historia de tu vida, aun cuando eras incrédulo, cómo te cuidó, cómo te protegió, aun a pesar de ti, y ahora que eres creyente, pues con más razón, y entonces confías cada vez más y más en Él a través de conocerlo en la Escritura, de obedecerlo, y entonces obedeces. Haces lo que Él te manda hacer. En su gran serie de sermones sobre este texto que estamos estudiando, Martin Lloyd-Jones, un teólogo, enumeró muchas formas en las que él piensa que el cristiano desperdicia sus fuerzas que Dios le da a través de la obediencia, de conocimiento de la palabra. Número 1. El cristiano desperdicia sus fuerzas cuando se compromete con demasiadas obras o cosas espirituales. Quieres abarcar mucho activismo, motivado por cosas incorrectas, y te cansas y ya no aguantas y empiezas a estresarte. O sea, eso no está bien. Número 2. Puedes tener demasiadas conversaciones, argumentos, debates, disputas necias que no te van a llevar a ningún lado. Hay que ser sabios para ese tipo de cosas, y ahí también desperdicia el cristiano sus fuerzas. Número 3. La pereza, porque no quiere servir. Pone excusas. Se va a un extremo y cuando sirve, pues agarra muchos servicios. O definitivamente no hace nada. Está paralizado. Ahí también desperdicia las fuerzas. Número 4. Cuando pasas demasiado tiempo con compañías equivocadas. Pasas demasiado tiempo con compañías equivocadas que a la larga te terminan influenciando a ti, debilitándote a ti. En vez de empoderarte, por decirlo de esa manera, con la palabra de Dios, recordándotela con pasión para que no se te olvide y la obedezcas, te influencian de otra manera. Número 5. Cuando tienes muchas charlas tontas y que en bromas y que no tienen ningún sentido, que no edifican nada, ahí también desperdicias tus fuerzas. Número 6. Cuando tienes amor por el dinero, por la carrera, por las cosas terrenales, son tu prioridad, por la fama, por el éxito, también ahí desperdicias tus fuerzas. Número 7. Cuando tienes un deseo de respetabilidad de imagen, o sea, el centro eres tú, el yo. Yo, luego yo y después yo. Y ahí también desperdicias tus fuerzas tremendamente. Número 8. Cuando vives con un yugo desigual, cuando vives con un incrédulo. Eso es terrible, ahí gastas demasiadas fuerzas. Y estamos hablando no fuerzas físicas, recuerden. Estamos hablando fuerzas espirituales, por decirlo de esa manera. Número 9. Cuando tienes mucho entretenimiento desagradable, te entretienes. ¿Con qué te entretienes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué es desagradable? Y número 10. Y para mí que es la más importante de todas. Cuando tienes una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios, o puede que tengas una actitud correcta con la palabra de Dios, pero dudas de la palabra de Dios. Desconfías de la palabra de Dios. No le crees a la palabra de Dios. Y eso deshonras la palabra de Dios y deshonras al Dios de la palabra. Porque indirectamente tú estás diciendo que Dios es un mentiroso y que Él no es digno de confianza. Eso es terrible. Y a veces, si ustedes se dan cuenta, no lo decimos con palabras. Pero nuestros hechos, ¿se acuerdan cuando dijo estos hombres de labios me honran, mujeres y hombres? Pero con sus hechos me niegan todo el día. ¿Y cómo es posible que no se den cuenta? Gracias a Dios que a través de la palabra te da un discernimiento
para que te des cuenta y de tu pecado y luego pidas perdón y te arrepientas, ¿no? Dios nos ha dotado de fuerzas, muchas fuerzas, pero no para que las desgastemos en todas estas cosas que les acabo de decir. Y tú tienes que estar atento. Y es muy fácil que te des cuenta si te sientes débil o te sientes fuerte espiritualmente hablando. Si eres de pecado o incredulidad, pues, siempre vas a estar débil, ¿eh? No esperes fortaleza, por mucho que ores y que oren por ti. No. Examina tu fe. En cada circunstancia, en cada situación, ¿sientes que está aumentando tu fe o está disminuyendo tu fe? Ahí están los focos rojos. Quiere decir que algo está haciendo mal. No, pero yo estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, no estoy haciendo ninguna de estas cosas que acabas de mencionar. Leo la Biblia todos los días, medito la Biblia todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues sí te estás llenando de conocimiento, pero de un conocimiento que no crees. Un conocimiento que no tienes fe, porque se te olvida. ¿Te das cuenta de lo importante que es saber esto? Habiendo visto el primer punto, ahora vamos a ver el segundo punto. Obediencia a la palabra. El primer punto fue el llamado a ser fuerte y valiente, que lo estamos viendo en Josué 1, 6, 9. Josué 1, 6, 9, ahí estamos viendo. El tema principal es cómo obtener fortaleza y valor en las promesas de Dios. Cómo obtener fortaleza y valor en las promesas de Dios. Ese es el tema principal. Ya vimos el primer punto, el llamado a ser fuerte y valiente. ¿Basado y cimentado en qué? Y ahora vamos al segundo punto. Obediencia a la palabra. Acuérdense, estos puntos son para que tú puedas obtener fortaleza y valor en las promesas de Dios en cualquier circunstancia. El segundo es obediencia a la palabra de Dios. Y se dan cuenta, uno te lleva al otro. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nuevamente vemos cómo repite: esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Ahí. Pero ¿en qué se iba a esforzar y iba a ser valiente, hermanos? En cuidar de hacer conforme a todo lo que Moisés le había mandado a Josué. Y él tenía que ir derechito, por decirlo así, sin apartarse a ningún lado. Simplemente haz lo que te dijo, tal y como te lo dijo, si quieres ser prosperado. Y acuérdense, aquí es importante aclarar que estamos hablando del pacto mosaico. Hermanos, ustedes ya saben que el pacto mosaico era condicionado. Éxodo 24, 3, 8. Era condicionado. Éxodo 24, 3, 8. Y una parte importante del pacto era la promesa de Dios de bendecir a un Israel obediente. Si ellos eran obedientes, pues Él los iba a bendecir. Levítico 26, 1, 13. Levítico 26, 1, 13. ¿Y qué pasaba si no obedecían? Iba a maldecir a un Israel desobediente. Estamos hablando de cómo era el pacto mosaico. Levítico 26, 14, 46. Levítico 26, 14, 46. Entonces fíjense, cuando Israel y su liderazgo obraban, porque en aquel entonces eran tomados como un todo. O sea, el líder, que era Josué, y el pueblo eran uno. No, Dios no los veía, porque acuérdense que del capítulo 1 al 11, Dios estuvo tratando con todo el mundo en general. Y en el capítulo 12, Dios empezó a tratar con un solo pueblo. Y aquí estamos hablando de ese pueblo. Ya estamos en Josué. Y fíjense, entonces, por eso el pecado que hiciera uno de ellos perjudicaba a todo el pueblo, porque eran
uno para Dios. Por eso se acuerdan cuando el pecado de Acán, que fueron a la guerra y robó las alhajas y las guardó en su tienda. ¿Y quiénes sufrieron la consecuencia? Todos, todos. Eso es importante entenderlo, porque así Dios trataba al pueblo como un uno, como si fuera uno. Y luego se acuerdan que hasta mató a la familia de Acán. También. Entonces, haciendo este pequeño paréntesis para entender un poquito esto más, cuando Israel y su liderazgo obraban conforme a toda la ley, ellos eran invencibles. ¿Debido a qué? A que Dios los bendecía y Él peleaba por ellos y Él les daba la batalla. Pero solamente ¿cuál era el requisito? Que ellos fueran obedientes. Obedientes. Esta promesa dada a Josué, la que estamos viendo aquí en este texto que estamos estudiando de Josué 1, ya Dios se la había hecho a Israel en el monte Sinaí. Y eso fue antes, fíjese en Éxodo 23, 22 al 31. Éxodo 23, 22 al 31, que le dijo que allí Dios prometió derrotar a los cananeos y dar esa tierra a su tierra de Israel. Pero fue ya a tiempo atrás. Y luego fíjese en Éxodo 23, 22 nada más. Éxodo 23, 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré, ¿a quiénes? A los que te afligieren. ¿Se dan cuenta de la bendición? Pero ¿cuál era la condición nuevamente ahí? Si oyeren mi voz, hicieren lo que yo les estoy diciendo. Es lo mismo hoy, hermanos. Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no nada más por decirlo vas a ser fortalecido. Y ay, como si fuera una varita mágica esas palabras, ¿no? No. ¿Qué tienes que hacer? Así como a Josué, tú tienes que obedecer y tienes que creer lo que Él te pide en el Nuevo Testamento. ¿Quieres desplegar el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, contentamiento. Hay un requisito previo que tú tienes que hacer, andar en el Espíritu. O sea, conocer la palabra, gobernado por la palabra, sometido a la palabra, y entonces viene la bendición. Es muy triste entender que muchos cristianos no han entendido eso. Sí sabemos que hay otras promesas que no dependen de ti, porque dependen completamente de la obra de Jesucristo, como todas las promesas eternas, ¿no? La salvación, el perdón de pecados, la libertad de la esclavitud del pecado, somos coherederos de la gracia, el cielo nuevo, todo eso que hemos visto en Apocalipsis. Esas, pero hay otras que sí, y tú tienes que estarlas haciendo. Tienes que esforzarte y ser valiente en eso. La ley mosaica tenía que hacer, pues ellos tenían que hacer algo para recibir bendición. Tienes que llenarte de la palabra, sobreabunde significa mucho, mucho, muchísimo, a modo de que te envuelva, que te controle, y entonces tú vives la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la palabra. ¿Y qué pasa cuando te quedas demasiado tiempo en la angustia, en la desesperación, en el pleito, contiendas, envidia, etcétera? Ahí eso se da uno cuenta que tú no te estás llenando de lo que te debes de estar llenando. O sea, no estás obedeciendo lo que Dios te dice porque esos son mandamientos. ¿Y se acuerdan cuando también te manda y te dice orar sin cesar? Otro mandamiento que también tienes que estar haciendo. Pero no orar lo que caiga y como sea, sino conforme la palabra de Dios, acuérdense. Y pedir conforme la palabra de Dios. No a como tú quisieras, a como tú crees que sería mejor, porque sabemos que somos imperfectos en todo eso y a veces pedimos mal porque pedimos de acuerdo a nuestro sentir en el momento, en las circunstancias, de acuerdo a nuestro provecho. Pero aquí estamos hablando que tienes que pedir conforme la voluntad de Dios. Y también hay otro mandamiento que dice, velad en todo tiempo porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué te está diciendo? Que estés velando. ¿Y velando en qué? Pues en estas cosas. En estas cosas. Pedro dice que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
porque sabe que ahí vas a crecer, por la palabra vas a crecer. Por eso la palabra es viva y eficaz, y esa es la vida para el cristiano, debe de ser nuestra vida, la palabra. Y entonces haciendo tú estas cosas, también otro muy importante, Efesios 6, ¿qué nos manda? Poner la armadura de Dios. Tienes que traer puesta la armadura de Dios. Y básicamente toda la armadura de Dios se está refiriendo a santidad y a fe, práctica. Tienes que andar andar en santidad y tienes que andar obedeciendo a Dios, confiando en Él, en su palabra. Todo eso, hermanos, se los comento porque hay muchos cristianos que prefieren evitar la fatiga, por decirlo así, y quieren un camino más, un atajo. Yo mejor, la Biblia dice que oremos y vamos a orar nada más, y se la pasan orando nada más, pero ¿qué oran? Si no conocen la palabra de Dios, si menosprecian la palabra de Dios, no oran conforme a la voluntad de Dios, están pidiendo conforme a sus propios deleites, egoístas y carnales. Porque entre más conozcas la palabra, más conoces a Dios, más conoces su voluntad, más amas su voluntad y más te deleitas en su voluntad. Aunque humanamente hablando para ti sea algo malo, algo que te hace sufrir, algo que no te va a gustar. Entonces, regresando a nuestro texto de Josué, dice Éxodo 23:22. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Bueno, eso estaba bajo la ley. Josué por esta razón no debía desviarse ¿a dónde? De ningún sentido, a ningún extremo. Tenía que tener una obediencia total y aquí hay una necesidad. Aquí es algo bien importante, hermanos. Quiero hacer una pequeña pausa aquí que aplica para nosotros. Fíjense, si Josué no se debía desviar. O sea, Moisés le dijo una cosa, ¿no? Cómo debía de vivir y cómo tenía que hacer. Y él no tenía que decir, pues yo le voy a agregar esto, mi opinión. Yo creo que me parece mejor esto, ¿verdad? Como a veces así nos pasa a nosotros. Pues la palabra de Dios me dice esto, pero se me hace que es mejor así. Mejor, yo siento que funciona mejor así. O Dios me pide que pida esto, pero yo siento que es mejor. Y vuelvo a repetirlo, aunque no lo digas abiertamente, con los hechos lo mostramos. Aquí él no tenía que desviarse, ¿por qué? Pero para que él pudiera hacer eso, tenía que tener discernimiento y dedicación. Discernimiento y dedicación. ¿Cómo es que tú puedes llegar a hacer tamales, hermanos? Pues tienes que saber, tener discernimiento de los ingredientes que se llevan uno por uno y dedicarte a hacerlo con cuidado, con cautela, eso, ¿verdad? Porque es la única forma de que vas a poder hacerlos correctamente. En el aspecto de Josué, él tenía que discernir lo que Moisés le había dicho bien y dedicar tiempo. Y eso es lo que el creyente no quiere hacer. No tiene discernimiento porque no dedica tiempo a la escritura, a profundizar en la escritura. Y quiere que las cosas se den sin esa disciplina, sin ese compromiso y sin esa dedicación. Y si en el mundo necesitas eso para lograr éxito, ¿por qué crees que en lo espiritual no va a ser diferente? Aquí vemos la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Cuando está obrando junto con la soberanía de Dios. Nuevamente. Y fíjate bien, el éxito de tu vida espiritual, porque tú quieres tener éxito en tu vida espiritual, ¿verdad? No creo que haya alguien que me diga, yo ahí como vaya pudiendo, altas y bajas, y a veces estoy bien y a veces estoy mal, pero ahí la llevo. No. Pero el problema es que a veces no quieres pagar el precio de lo que cuesta la disciplina, el tiempo, el esfuerzo, de pasar tiempo con el Señor, de meditar en la palabra y de obedecer la palabra. Ahora, si tú quieres tener éxito en tu vida espiritual, tienes que ser obediente a la voluntad de Dios, no en el sentido que Josué, porque acuérdense que él estaba en el pacto condicionado. Nosotros estamos bajo la gracia, como ya les dije, y en ese pacto que no dependió de nosotros, sino de nuestro Señor. Entonces tu obediencia que tú tengas y tu esfuerzo que tú tengas y tu valentía que tú tengas tiene que depender
del poder de Dios, de las promesas de Dios y la confianza en Él, pero lo vas a hacer no para conseguir algo de Dios, ¿o sí? No para que Él te cumpla algún capricho, algo que tú estás pidiendo. Si es su voluntad, Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Y si no es su voluntad, no lo va a hacer. Pues gloria a Dios. Aún así, todo lo que Él haga es perfecto. Fíjate, Efesios 1:3. Efesios 1:3, fíjate lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, hermanas, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué más quieres? Él ya no está obligado a nada, ya te lo dio todo. A través de su Hijo te dio todo. Eres coheredero, somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios el Creador. Qué triste es que a veces se nos olvida eso y subestimamos eso de tal manera que ponemos nuestro enfoque en las cosas terrenales y que las cosas terrenales nos derrumban y se te olvida esto. Dios ya te bendijo con todo lo que necesitas. ¿Te duelen las personas? Predicas el evangelio, ¿sí? Andas modelando el evangelio, pues para que ellos vengan a estas bendiciones espirituales. Eso te debería de poner triste. Lo demás está en su soberanía. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer? Juan 14:15 nos responde. Juan 14:15, porque ya nos dio todo. Fíjense lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la prueba del amor? La obediencia. Tú podrías decir que amas a Dios si no lo obedeces, como un estilo de vida, porque quiero aclarar que no estoy hablando de perfección, como un estilo de vida, que confías en Él como un estilo de vida, y que cada vez pecas menos y cada vez dudas menos de Él, y que cada día tu gozo, tu paz, tu contentamiento está por encima de todo, aunque vengan y te tambalees, porque sí, todos nos podemos tambalear, pero el poder de Dios, su gracia de Él, nos levanta y seguimos avanzando, confiando y agarrados de la roca, que es Cristo. Nuestra obediencia a la palabra debe de estar basada, entonces, en el amor a Dios. ¿Por qué? Así es. Porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Y la obediencia abarca todo lo que te he estado diciendo a través de Josué. Pero ¿cómo vas a obedecer algo que no conoces o que no entiendes bien? Por eso necesitas conocer y entender bien. O a veces puede ser indiferente. O no tienes tiempo, estás muy ocupado, muy ocupada y te conformas con poco, lo básico. Y a veces ni siquiera eso. Entonces tú quieres que te vaya bien, pero no de acuerdo a como Dios dice, sino de acuerdo a como tú crees. ¿Quieres terminar el estudio? ¿Quieres que te vaya bien o no quieres que te vaya bien? Decídete. ¿Quieres tener una vida espiritual bien estable o no? O sea, no puedes estar pretendiendo las dos cosas. O le entras o no le entras. Ser un cristiano estable espiritualmente requiere tu disciplina, tu obediencia y tu compromiso con la palabra de Dios, como se lo estaba pidiendo a Josué. Todos queremos eso, pero pues no hay disciplina, no hay esfuerzo. ¿Y te acuerdas de cómo dijo en Mateo 7:21? Mateo 7:21, la exhortación tan fuerte que dijo ahí Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente ¿quién? Quien haga la voluntad de mi Padre. Josué debía hacer todo conforme Moisés le había dicho. Su esfuerzo y su valentía, acuérdense, ¿de qué dependía su esfuerzo y su valentía? De recordar y confiar en la palabra de Dios. De ahí se desprende tu fuerza y tu valentía. Si no, no lo vas a tener, hermano, hermana. Recordar la palabra de Dios y que Moisés se la había transmitido, porque acuérdense que pues, Moisés fue el que escribió el Pentateuco la mayor parte, y pues tenía que recordar, y Moisés se la dijo antes de morir, y su verdadera motivación de Josué
no era para que le fuera bien y fuera prosperado, como le está diciendo ahí, no creo que haya sido su motivación, sino la forma en que Moisés le había dado el ejemplo. Amor, gratitud al Señor por lo que Él era, por lo que Él es. Y te pregunto, ¿cuál es tu motivación para obedecer a Dios? ¿Cuál es tu motivación para orar? ¿Cuál es tu motivación para estudiar la Biblia? ¿En qué está basado todo eso? Bueno, estoy hablando en caso de que lo hagas, porque igual ni oras, o lees la Biblia, pero te entra por uno y sale por el otro. Y entonces, lo que quiero que entiendas, y te lo digo con todo el amor de mi corazón, porque a veces yo sé que soy rudo, yo sé que soy directo, yo sé que hasta puedo decir que soy regañón. Sí lo reconozco, pero créanme que no es mi intención herirte, o no es mi intención que te sientas mal, sino que tú vivas una vida espiritual estable, que tú crezcas, que madures, porque entre más maduro, pese a las circunstancias que puedas pasar, tú vas a tener una vida espiritual estable y tu gozo va a permanecer y tú vas a poder servir al Señor mejor, tanto en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, como en la iglesia. Ese es el anhelo de mi corazón, por eso a veces soy tan apasionado, porque quisiera arrancarme la fe y dártela, y decir, mira, despierta, 2, 3 cachetadas, y órale, camínale. Pero, pues así soy, es mi carácter, y te pido disculpas si te ofendo en algún momento, pero lo hago con todo el amor de mi corazón. Cuando una madre le dice a un niño, entiéndeme, por favor, vas mal, a veces gritan, pero es porque lo aman, porque no quieres que se pierdan, no quieres que sufran, quieres que vivan una vida bien. Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón, que Dios me da la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Todavía no acabamos el tema, no alcanzamos, pero lo vamos a continuar en el siguiente estudio. Y que Dios nos haga vivir esto que acabamos de aprender. Ser fuertes y valientes hombres y mujeres, dependiendo todo el tiempo de Él, recordando y confiando en su palabra con hechos. Y no quisiera decirte esto, pero pues Dios te va a instruir permitiendo que pases situaciones difíciles en tu vida. ¿Para qué? Para que vivas y para que demuestres que realmente eres un cristiano, una cristiana obediente, fiel. Ya tienes todo lo mejor. Ya tienes el cielo. Ya tienes la promesa venidera. ¿Qué puede estar mal? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordar esto tan fuerte. Tu palabra es viva y que nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Sí, somos débiles, Señor, tú lo sabes. Tampoco te vamos a decir que somos bien fuertes, sí. Pero a veces somos débiles porque somos negligentes, porque no hacemos las cosas como debemos hacerlas. No confiamos lo suficiente. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre. Ayuda a nuestra incredulidad y que todos los hermanos y hermanas que estén pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, pues que los lleves a tu palabra, porque allí es donde van a encontrar la fortaleza, en la obediencia a ella, porque allí es donde está. Por eso tú la dejaste, por ese propósito. Si no, ¿qué caso tendría? Que entendamos eso y que la anhelemos cada vez más con el propósito de conocerte y de obedecerte, porque ahí está nuestra seguridad y ahí está nuestra paz y ahí está nuestro gozo. Y de esa manera tú puedas ser glorificado en nuestra vida, sabiendo que somos cristianos fieles y que somos cristianos. Y cuando vivamos así, que no nos sintamos mucho, sino que simplemente digamos que somos siervos inútiles y que solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es todo. No merecemos nada, ni somos dignos de nada. Tú eres el único que es digno de toda gloria y de toda honra. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.